Estrategia de convergencia. De los datos a la noticia. Gladys en Éxitos. De cara a las presidenciales de 2024 en Estados Unidos, vamos a revisar la situación del expresidente candidato también para esas elecciones, Donald Trump, por los republicanos. Está arriba en las encuestas, es el que goza de mayor popularidad y sobre todo esto acentuado desde que comenzaron pues diferentes procesos judiciales en su contra. Son muchos los casos abiertos. Hay uno que es el que tiene que ver con Georgia, donde el fiscal del condado de Fulton en Georgia, que indaga sobre la posible interferencia del expresidente Donald Trump 2017-2021 en los comicios presidenciales de 2020, aseguró este martes que el juicio no va a concluir hasta principios de 2025, cuando hayan pasado las elecciones a las que se presenta otra vez el exmandatario. Y ahí me detengo para preguntarle a Karen Aranguibel, periodista de Actualidad Radio, justamente, qué es lo que se estima, qué expectativas hay con todos los casos, cuál podría eventualmente incidir en esa aspiración que tiene presidencial de volver a la Casa Blanca. Karen, buenas tardes, bienvenida. Hola Gladys, buenas tardes a todos los que se sintonizan a esta hora tu programa y por supuesto también pendiente de lo que está ocurriendo en este caso acá en el sur de la Florida. Mira, fíjate que una de las noticias más importantes en lo que va de esta mitad de semana, que ha sido bastante noticiosa, tiene que ver con lo que ha dicho el juez, o uno de los jueces que lleva uno de los 4 casos que se está llevando contra el expresidente Donald Trump. Y es que, por ejemplo, el caso de que se lleva contra el expresidente Trump sobre que él intentó, de alguna manera, que es la acusación, interferir en los resultados electorales del año 2020, podría terminar en el 2025. Entonces todo el mundo se pregunta cómo esto, como dices tú, interfiere en sus intenciones de volver a la carrera presidencial, a la Casa Blanca. Por ahora todos los abogados especialistas en el tema constitucional que hemos entrevistado acá en la radio y que han dado su opinión sobre este respecto dicen que él no puede, él por ahora, mientras no haya una sentencia fija, firme contra él, no tiene ninguna imposibilidad de seguir en sus aspiraciones y lo sigue haciendo porque vemos cómo sigue en campaña en varios estados en la nación. Lo más reciente o lo que se ha convertido últimamente en noticia en el caso de Donald Trump, además de este caso de la solicitud que han hecho de investigarlo, de abrirle un juicio por su presunta intención de intervenir en los resultados de las elecciones presidenciales pasadas, tiene que ver con el caso de fraude también en Nueva York. Recuerda que él está acusado en un juzgado de Nueva York que ha sido el que ha estado más activo en los últimos días y en donde ya han llamado al estrado a sus hijos, justamente a Trump Jr., como lo conocen en las redes, y también a su hija Ivanka, que son parte de sus empresas, porque una de las acusaciones, esta es en el caso civil, dice que él infló el costo de sus bienes, de sus inversiones, para justificar su dinero, su fortuna de alguna manera, y bueno, evitar pagar algunos impuestos que tienen que ver con las propiedades, que aquí en Estados Unidos eso es súper importante y que la justicia no perdona en ese caso, ¿no? Y es uno de los juicios, además del tema electoral, más polémicos que se ha presentado en las últimas horas. Justamente su hijo, que estuvo en el estrado el lunes, en horas de la tarde, bueno, de alguna manera alabó obviamente lo que él calificó como la hazaña que hizo su padre durante la presidencia de los Estados Unidos, pero además como empresario lo que ha logrado durante muchos años, según lo que comentan los medios de comunicación. Creo que perdimos la comunicación con Karen. ¿Me escuchas, Karen? Karen, ¿me escuchas? ¿Aló? Ajá, Karen, te escucho. Es que hubo una interrupción ahorita. Ahorita te escucho. ¿Me escuchas? ¿No? ¿Me escuchas, Karen? ¿Me escuchas? Sí, ya volviste, porque por un momento te perdimos. Pero de hecho te iba a comentar. Debe ser la lluvia, Gladys, porque está lloviendo, hoy está lloviendo durísimo aquí en el sur de la Florida.
Sí, no ha parado desde ayer en la tarde, Sí, una cosa impresionante. Karen Aranguiz, correcto. periodista de Actualidad Radio, justamente trabaja desde Florida y con ella actualizando los temas de Trump, porque son muchos, y con relación al Capitolio también tenía por acá, por ejemplo, lo que fue el pronunciamiento, que te lo iba a compartir, a ver qué podías agregar al respecto, con relación al Capitolio, que se desestimó realmente su responsabilidad en este sentido, y creo que ese es uno de los casos que quizá no lo comprometería tanto de cara a la aspiración. Por ejemplo, dice acá que el juez James Redford del Tribunal de Reclamaciones rechazó los argumentos de que el presunto papel de Trump en las manifestaciones del 6 de enero de 2021 frente al Capitolio de Estados Unidos significa que el tribunal tiene que declararlo inelegible para la presidencia. Escribió Redford que debido a que Trump se apegó a la ley estatal al clasificar para la votación primaria, él no puede destituir al expresidente, y dijo debería corresponder al Congreso, es decir, si Trump está o no descalificado con base en una sección de la enmienda número 14 de la Constitución Federal que prohíbe ejercer el cargo a una persona que haya participado en una insurrección, una acusación totalmente infundada, y que la extrema izquierda en el país intenta introducir en los tribunales para inhabilitar al presidente 45 de Estados Unidos, porque básicamente este también es la versión de los republicanos ante todos estos casos abiertos, que es que lo que están buscando es apartarlo, ¿no?, de la carrera política. Y bueno, muchos le han comprado esa idea también, lo defienden incluso ante situaciones delicadas como las que has mencionado, por ejemplo, el tema de impuestos o el tema de poder haber interferido en el resultado de las elecciones de 2020. Fíjate que mucha gente, Gladys, justamente de lo que estabas hablando, es bueno explicarle a la audiencia cómo en Estados Unidos es completamente legal que una persona que está siendo juzgada, e incluso que pueda estar en la cárcel, pueda seguir en la carrera electoral para cualquier posición. Entonces, eso justamente es lo que está pasando con el expresidente Donald Trump en este momento. Él tiene 4 casos en su contra en varios juzgados a nivel nacional, porque tiene el caso de Mar-a-Lago por los papeles, acá en Florida por los papeles de Mar-a-Lago, tiene también el caso en Georgia, tiene el caso en Nueva York, y además de por la interferencia en las elecciones, y justamente lo que tiene que ver con el caso de la violencia en el Capitolio en el 2021, que se le acusa básicamente de haber promocionado, motivado a la gente que fue hasta el Capitolio a hacer esos destrozos. Entonces, eso puede tener todos esos juicios en su contra, y todavía él puede ir a la carrera presidencial a la Casa Blanca, pero además de eso puede ganar. Hay una posibilidad muy alta de las encuestas lo dicen todos los días cuando publican las encuestas. Cada vez es mayor la línea divisoria entre su más cercano contendor, que en algunas ocasiones ha sido el gobernador justamente de la Florida, Ron DeSantis, pero es una cosa grotesca, digámoslo de esa manera, la diferencia que hay, porque la gente sigue entusiasmada porque él vaya a la carrera presidencial. Entonces, el que no está en Estados Unidos y en otros países de la región en donde la ley es bien clara sobre el tema de el que es juzgado o el que tiene una condena, no puede optar a un cargo político, a un cargo de elección popular. En este caso, en Estados Unidos no es así. Incluso nos pasó en las elecciones de la pasada semana con un comisionado de distrito, que es como si hablaras de un concejal, en el caso de Venezuela. Él está detenido por un caso de corrupción. Hay un juicio en su contra y él está detenido, está preso. Y en primera vuelta él ganó. Él va a una segunda vuelta porque, bueno, no lograron la cantidad de votos para ganar como el absoluto y quedar como el comisionado designado de ese distrito al cual él representa, pero va a una segunda vuelta aunque está en la cárcel. Entonces, fíjate cómo eso hace la diferencia. Entonces, ahora, de hecho, la situación de Trump sigue igual en ese sentido. Claro, tiene que haber una sentencia firme, y ahí Karen también la pregunta. Vamos a suponer que esa sentencia llegue posterior, que él llegara a ganar las presidenciales, vuelve a la Casa Blanca y sale una sentencia. Pero fíjate, por ejemplo, en el caso del juicio que se le sigue por la interferencia en las elecciones presidenciales pasadas, el juez ha dicho que puede ser que el juicio llegue al 2025, entonces él llega a la Casa Blanca, y entonces allí cuando el Congreso tendrá que tomar una determinación en ese caso, porque debería ser sacado del poder en tal caso y sustituido por el vicepresidente, y todo cambiaría un panorama que nunca se ha visto en la historia de los Estados Unidos.
Pero igual, bueno, él sigue insistiendo cada día más y cada día más gente además lo apoya desde una idealización que preocupa. No se percibe como admiración, sino hasta como idealización del personaje. A pesar de todo esto en lo que estaría envuelto, por lo cual se le está investigando, a pesar además de lo polémico que siempre ha sido, que incluso ya algunos analistas pues confirman que acentuó una polarización para nada favorable en Estados Unidos. A pesar de todo, hay, bueno, incluso de comunidades como la cubana, que tienen tan fresco el caso de Fidel Castro, o comunidades como la venezolana, igual idealizan al personaje y eso preocupa mucho porque, bueno, tú lo puedes admirar, pero de la idealización es un ser humano que comete errores, de que hecho los ha cometido y que bueno, que siempre hay que tenerlo, ¿no? Bien ubicado con criterio de realidad. Y los que hemos vivido la historia en Venezuela, como dice una buena amiga, venimos del futuro, sabemos que las polarizaciones no traen nada bueno. Y tenemos la historia, como tú lo acabas de decir, justamente de Cuba, de Venezuela y de otros países en la región que ahora lo están viviendo. Caso de Argentina, que vamos a elecciones el próximo domingo. Y ahí está bastante polarizado el tema electoral entre los que van por Massa, que muchos los comparan con Trump y con Jair Bolsonaro en su momento cuando las elecciones en Brasil sí. Perdón, Milei, y Massa, que es el representante en este caso del oficialismo, el que está montado en el gobierno y que además ya ha tenido una experiencia como ministro de Economía y justamente la gente lo critica porque la economía argentina no está pasando por su mejor momento. Aquí la reflexión creo que cae más que a estos líderes que obviamente van a aspirar, en este caso, pues al poder o vuelven, en el caso de Trump, ¿no? A aspirar a ese poder, en algunos casos por primera vez. Lo cierto es que aquí creo que la reflexión mayor cae a los votantes, a los electores de aquí, de allá y de más allá. Gracias, Karen, por haber estado con nosotros. Karen Aranguibel, periodista de Actualidad Radio, actualizando los casos de Donald Trump y de cara a las presidenciales de 2024, a las cuales él aspira también como candidato por los republicanos y bueno, con ese deseo que desde siempre, porque además no quería en su momento soltar la Casa Blanca y bueno, ya sabemos todas las reacciones que hubo, por ejemplo, en esa campaña electoral y durante el proceso electoral, y ahí está insistiendo en que él debe ser, tiene que ser, y así algunos incluso lo apoyan, con esa vehemencia, el presidente de Estados Unidos. Son las 3:47, vamos con música. Y al regreso el tema que había asomado de el amor